¿Qué tal, chicos de segundo semestre? Saludos a todos. Quería realizar este video para no dejar suelto todo el tema que habíamos analizado sobre la bioética. Todos esos puntos que tocamos quería recogerlos en este video para poder dejarlos un poquito más claros, que no quedaran ahí nada más al aire, sino pues tenerlos en conjunto aquí en este video, del cual ustedes van a realizar un apunte. Ya voy a dejar ahí las especificaciones en la publicación de Facebook de cómo lo tienen que hacer. Bien, recordemos entonces el concepto de bioética, que fue acuñado por Fritz Jarr, un filósofo y teólogo alemán del siglo XX, de inicios del siglo XX, quien es el primero en sugerir que la ética tendría que ir más allá y no centrarse solamente en los actos humanos, sino en la relación de estos actos con la tecnología, con la ciencia y sobre todo con el medio ambiente, y esto incluye los otros seres vivos que existen, ¿no? Entonces, la bioética es una rama de la ética que va a reflexionar sobre todo en la dignidad humana, en cómo los seres humanos podemos establecer una mejor vida y cómo se relaciona esta reflexión con la ciencia, con la tecnología y con los otros seres vivos, como ya mencioné. Quiero que reflexionemos o recordemos varios puntos. Acuérdense que analizamos también la cuestión del virus, de las enfermedades creadas, de la posibilidad de las enfermedades creadas y de cómo nos afecta a los seres humanos esa situación. Eso es una reflexión muy interesante, aunque ya la hicimos. Vamos a centrarnos en 3 puntos en este video, de los cuales quiero que de cada uno contesten las preguntas que les voy a hacer. Recordemos la situación primeramente de la eutanasia, es decir, por así decirlo, el suicidio asistido o la interrupción de la vida mediante asistencia médica o de otro tipo, cuando la persona se considera un enfermo terminal, una persona que va a morir sí o sí. En esta situación me gustaría que ustedes reflexionaran. ¿Cuál sería su parecer al respecto? ¿Creen que es éticamente correcto practicar la eutanasia? Y aún mejor, o sea, esa es la primera pregunta. ¿Es éticamente correcto practicar la eutanasia? ¿La ética puede sostener el que si una persona va a morir y por evitar el sufrimiento, eh, darle alguna especie de tratamiento para que se anticipe la muerte? ¿Es éticamente correcto eso? Y dos, ¿ustedes mismos estarían en la situación de acuerdo con la eutanasia? Es decir, si estuvieran en una situación terminal y prefirieran evitar el sufrimiento, ¿optarían por esa opción? ¿O preferirían que hasta el último momento, hasta que su cuerpo resista la enfermedad o la situación, morir? ¿Cuál sería su parecer al respecto? Entonces, 2 preguntas sobre la eutanasia. Número 1, ¿es éticamente correcta? Número 2, ¿ustedes la practicarían y por qué? En el caso del aborto, en el caso del aborto, de la interrupción del embarazo, como está la temática actualmente, sobre todo en nuestra ciudad, que es donde vivimos y donde nos desenvolvemos, recuerden que es legal hasta las 12 semanas, ¿no? Y ya ustedes lo investigaron, ya ustedes analizaron. La pregunta aquí sería, ¿estás de acuerdo con las políticas actuales del aborto o qué cambiarías de ellas? ¿Qué piensas que debería modificarse? O más bien si están bien como están. Si estás de acuerdo con esta situación de cualquier persona puede abortar legalmente hasta las 12 semanas porque, entre otras cosas, no se considera que en ese momento el producto del embarazo sea un ser humano acabado y terminado, ¿no? Sino que todavía está en proceso de eso. Y número 2, la pregunta 2, entonces, si estás de acuerdo y qué cambiarías de las políticas o si las dejarías como están. Y la segunda pregunta de este tema es, tú, siendo mujer, ¿practicarías un aborto bajo estos esquemas legales actuales o no lo practicarías y por qué? Y si eres un varón, si eres el caso de un muchacho, si la persona, bueno, si una persona se acercara a ti y te preguntara, ¿tú le aconsejarías que lo practicara bajo los esquemas actuales o no? ¿O no lo aconsejarías? Ojo, aquí ya sabemos que siempre está el tema de la violación ahí rondando entre ustedes. Aquí la pregunta va a ser un poquito más laxa, es decir, no fue producto de violación, no es producto de violación, simplemente se tuvieron relaciones sexuales por la razón que sea y se está en el proceso del embarazo. De nuevo, ¿tú practicarías el aborto o no lo practicarías? ¿O le aconsejarías a alguien practicarlo o no practicarlo? En el caso de los varones, esta última.
Y por último, el tema de la ética animal, que también es otro de los grandes temas del siglo XXI que la bioética nos ha traído a la mesa, que nos ha puesto como un punto importante y además una llaga importante en nuestra cultura occidental. ¿Por qué? Porque a pesar de que se propaga una ética animal muy recurrentemente, es decir, cada vez hay más personas que defienden los derechos de los animales, de las mascotas o de los animales de compañía, como se le llama a veces para ser un poco más amable, eh, sigue existiendo el consumo de carne, el consumo de animales para procesos desde experimentación hasta pues los beneficios que de por sí obtenemos, piel, etcétera. Entonces, aquí la pregunta es, aquí nada más va a ser yo creo que una pregunta. De nuevo, ¿es posible manejar una ética animal? Es decir, ¿es posible defender los derechos de los animales y seguir comiendo carne, por ejemplo, o seguir beneficiándonos de ese consumo de los animales? ¿Es posible y por qué? ¿O no es posible? Entonces aquí la pregunta es eh, por qué defendemos por un lado los derechos de los perros y de los animales en peligro de extinción, o de los animales de compañía o de los animales de experimentación, pero de pronto seguimos pues consumiendo pollo, consumiendo carne, consumiendo bueno, carne de res o carne de cerdo, en fin, y obteniendo beneficios de muchos otros animales de otras maneras, ¿no? Entonces, se puede realizar esta acción, se puede defender los derechos de los animales y seguir consumiéndolos, es lo que quisiera que pregunten, que contesten, disculpen, en este video, ¿correcto? Entonces, ustedes van a hacer un apunte de lo que yo dije, de los conceptos de ética, de bioética y de todo esto, y además contestar las preguntas que estoy exponiendo en este video, ¿sale? Voy a dejar especificado ahí en la publicación cómo va a entregarse. Ya saben que es en el cuaderno, a mano, pero lo voy a recordar por cualquier cosa. Bien, gracias por su atención. Espero que realicen su actividad de manera satisfactoria, que le pongan mucho empeño y estamos en contacto, por favor, ya lo saben.